Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar sobre las concepciones básicas que atañen al curso de diversidad y educación inclusiva. Aunque en el curso de práctica preprofesional también hemos reflexionado sobre la importancia de la educación para el desarrollo de la comunidad, ¿no? Entonces quiero comenzar estas ideas que, tomando en cuenta los aportes del gran educador Paulo Freire. Para Paulo Freire, la educación debe comenzar por superar la contradicción educador-educando. Esto que con esta idea que nos quiso decir Paulo Freire. Lo que pasa, muchos educadores hacen lo que a ellos les parezca mejor. No toman en cuenta las necesidades, características y estilos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Por eso hay esa contradicción. Hay muchos autores nos dicen que para que el aprendizaje sea significativo, para que la educación sea relevante, significativo, tienen que tomar en cuenta las características socioculturales, los aprendizajes previos, las experiencias que tienen nuestros estudiantes. Asimismo nos dice que debe basarse en una concepción abarcadora de los dos polos en una línea integradora, ¿no? De manera que ambos se hagan a la vez educadores y educandos, porque en uno de sus mensajes Paulo Freire nos decía, uno aprende a enseñar, uno enseña al aprender, entonces ambos puntos coinciden, ¿no? Asimismo, hace hincapié Paulo Freire, es imprescindible que el educador humanista tenga una profunda fe en el hombre, en su poder creador y transformador de la realidad, ¿no? Entonces, en otras palabras, hay que tener altas expectativas en nuestros estudiantes, en las personas con quienes estamos interactuando. Si nosotros decimos qué va a poder ese estudiante, qué va a poder esa persona, pues prácticamente ya estamos enterrando en vida, ¿no? Por último, el educador debe hacerse un compañero de los educandos, debe ganarse la confianza para que de esa manera pueda conocer cuáles son las necesidades de aprendizaje, cuáles son los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes. El punto que les voy a comentar también ya de alguna manera hemos tocado en el curso de práctica preprofesional 5, donde la Ley General de Educación 28044 da una concepción interesante, ¿no? Como a la educación como un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Pero en este punto también en el curso de práctica ya he tratado de aclarar que no toda enseñanza y aprendizaje es educativo. Lo educativo es todo lo positivo. Entonces, es cierto que es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y esto contribuye a la formación integral. La educación siempre busca formar personas íntegros que puedan desarrollar sus potencialidades, que puedan crear cultura, que puedan contribuir al desarrollo de su familia, de su comunidad. Y esto se da en diferentes momentos y ámbitos, ¿no?, de la sociedad, tanto en las instituciones educativas y en la misma sociedad. Asimismo, en el DCN, Diseño Curricular Nacional, el Ministerio de Educación lanza un concepto interesante, ¿no?, alineado a la Ley General de Educación 28044, donde dice que la educación es un proceso sociocultural permanente. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de educarnos, nunca dejamos también de educar a los demás. Entonces, como es un proceso social y cultural permanente, esto está orientado pues a la formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad, puesto que esto va a contribuir a la socialización de las nuevas generaciones y las va preparando
a las personas para que sean capaces de transformar, como dije anteriormente, para que no sean contemplativos de todo lo que muchas veces impone este sistema, ¿no? Entonces lo que se quiere es personas que sean capaces de transformar su realidad, contribuir con su comunidad en el pos del desarrollo, ¿no? Muy bien, y obvio, una persona bien educada van a asumir diferentes roles y responsabilidades como ciudadanos, como ciudadanos. Bien, algunas acepciones más podemos decir, inclusive está contemplado en la Constitución Política del Estado que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. Asimismo, la educación es función esencial de la familia y de la comunidad. Por eso, la educación, como es función esencial de la familia y de la comunidad, obvio, la sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y también el derecho a participar en su desarrollo, ¿no? Bien, creo que he sido sucinto sobre el concepto de educación, puesto que ya hemos trabajado. Ya he hecho una videoconferencia sobre el concepto de educación y sus principios de manera más amplia y detallada. Entonces, aquí quizás también algunos objetivos y sentidos de la educación que quiero compartirles. eh, Permite una construcción de una sociedad más justa y más humana, donde todos sean valorados en sus diferencias y reconozcan iguales en dignidad, ¿no? Que toda persona nace con la dignidad y tiene derecho a defender y que reconozcan que es una persona digna, donde todos sean valorados en sus diferencias, ¿no? Donde todos convivan en armonía. Eso es lo que busca, a pesar de las diferencias que tenemos, pero respetando esa diversidad, respetando las diferentes manifestaciones culturales, pero sí que haya una convivencia democrática. Por eso hablamos de la interculturalidad, ¿no? Otro punto importante que quisiera comentarles también es que la educación debe buscar el pleno desenvolvimiento del hombre, de sus potencialidades, habilidades, ¿no? Orientada a la toma de conciencia del rol que le toca desempeñar, de la forma como puede cambiar su contexto, si es que lo es objetiva y domina. Entonces debe también despertar algo importante aquí, ¿no? La educación debe despertar la conciencia crítica y desarrollar el análisis de la realidad del mundo en que vivimos, ¿no? Eso es lo que apuesta, ¿no? Otro punto importante quizás quisiera compartirles, retomando a Paulo Freire, que él nos decía que educar no era transferir conocimiento, ¿no? Sino era crear las posibilidades para su propia producción y construcción. Son ideas muy interesantes que nos, nos han dejado muchos pedagogos, muchos investigadores sobre la importancia de la educación. Ahora hablemos un poco de la diversidad cultural, porque el curso es diversidad y educación inclusiva. Hablar de la diversidad cultural justamente es hablar de particularidades, es hablar de que nuestro país está conglomerado de muchas culturas, de muchas manifestaciones. Al interior de una determinada comunidad también vamos a encontrar algunas variaciones, peculiaridades, ¿no? En su forma de ser, en su actuar, en sus creencias, etcétera, ¿no? Entonces la diversidad cultural es la variación natural entre culturas y personas. Justamente aquí, como hay esa variación natural entre culturas y personas, nosotros los educadores tenemos que considerar a esta diversidad cultural como una riqueza
que nos permita interactuar, que nos permita ser tolerantes con las manifestaciones culturales de otros grupos, ¿no? Entonces, entender también que una cultura, no hay una cultura que es superior a la otra. No hay culturas más importantes y menos. No hay. Ese tipo de afirmaciones no debe existir, ¿no? Entonces, es muy importante hablar de la diversidad cultural, pero quizás hacernos una pregunta, ¿no? Para que puedan ir respondiéndose ustedes. ¿Qué entendemos por diversidad cultural? Diversidad cultural, justamente una concepción importante que podemos dar frente a esta pregunta es que es la interacción que se genera entre costumbres, religiones, lenguas y modos de vida de personas de distintos grupos y territorios. O sea, esa es la diversidad cultural. Otro punto diríamos que la diversidad cultural es la base para una convivencia integradora, cordial, armónica y pacífica, ¿no? Además, pues forma parte del patrimonio de la humanidad en el caso de nuestro país, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir sobre la... Bueno, aquí ahora vamos a hablar un poco de inclusión, porque el curso, vuelvo a reiterar, es diversidad y educación inclusiva. Hemos hablado de educación, hemos hablado de diversidad a grandes rasgos y ahora hablemos de inclusión, ¿no? Entonces, inclusión. Podríamos decir que la inclusión es la actitud, es la tendencia de integrar a todas las personas en la sociedad, puesto que son personas como nosotros, tienen derecho a tienen derecho a que el Estado, que la sociedad brinde las oportunidades. Entonces, esto es con el objetivo de que éstas pueden participar y contribuir en ella y también beneficiarse en el proceso, ¿no? Otra concepción de inclusión podemos decir que es un proceso que ayuda a superar los obstáculos, ¿no? Los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de todos los y las estudiantes, diríamos, ¿no? Entonces, ¿qué busca la inclusión? La inclusión precisamente busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos, con deberes, con responsabilidad y con los derechos que está contemplado y plasmado en la Constitución Política del Estado. Y un mensaje interesante quiero compartirles también es que si enseñamos a los estudiantes, a los niños, a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Si enseñamos a nuestros estudiantes, a nuestros niños de educación inicial, que acepten a la diversidad como algo normal, no como pobrecito, no, pobrecito hay que apoyarle, hay que ayudar, no, sino algo normal. Entonces, cuando hay ese tipo de trabajo, no será necesario pues, estar hablando de inclusión educativa, sino estaríamos hablando de una convivencia equitativa, justa y democrática, ¿no? Y armónica. Otra concepción importante que quiero compartirles es de cultura inclusiva. Y les preguntaría a ustedes, en nuestra sociedad peruana, ¿existe una cultura inclusiva? ¿Realmente existe? Si dicen sí, hay que ir argumentando por qué. Si dicen no, de la misma manera, ¿no?
Entonces, desde el ámbito escolar, Bot y Ascoy en 2002 son investigadores en esta materia, decían que la cultura es el desarrollo de valores inclusivos, compartidos por toda la comunidad educativa, ¿no? Asimismo, hay una exhortación importante que hacer que desde el ámbito escolar es urgente, primordial, que se desarrolle una cultura inclusiva. Es necesario la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante, ¿no? En la que todas las personas sean tomadas en cuenta. A mi punto de vista, en realidad nos falta muchísimo para decir que en nuestra sociedad hay cultura inclusiva. Falta muchísimo. Estamos, creo que coloquialmente podemos decir, estamos iniciando en pañales todavía, ¿no? Entonces, pero depende de quién. Depende de todos nosotros. Depende de los educadores, del sistema mismo, ¿no? Inclusión social también es un concepto importante. ¿Qué es inclusión social? Esta inclusión es el proceso de hacer posible, o sea, inclusión social. Siempre hemos escuchado hablar. La inclusión social es ese proceso de hacer posible que las personas o grupos de personas sujetas a una situación de segregación, marginación social, puedan participar plenamente en la vida social. Entonces, hay muchas personas no tienen esa oportunidad. La inclusión social busca eso, ¿no? Que nadie sea marginado, segregado, puesto que es un peruano como nosotros, con todos los derechos y responsabilidades, los deberes que asigna nuestra Constitución del Estado. La inclusión social, asimismo, se enfoca de las personas que se encuentran en una situación precaria, ¿no? Por diversas circunstancias, como la pobreza, el origen, el género, las condiciones físicas, como en este caso de discapacidades, la pertenencia a una determinada etnia o religión. ¿Sí? Lo que se quiere es eso, ¿no? La inclusión social que no distinga ningún tipo de, digamos, categorías y no exista la discriminación por ningún tipo de, ningún índole, como ya dijimos, por pertenecer a una religión, a una etnia, a una comunidad, de ninguna manera. Lo que busca la inclusión social es eso, ese proceso que todos tengan la oportunidad de participación, ¿no? Entonces, quizás un poco para poder ya estar cerrando la idea, decir que la educación inclusiva, muy bien, la educación inclusiva justamente pretende resolver las necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, con particular énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginación y a la exclusión. Bueno, este concepto, a este concepto llegó UNESCO, ¿no? Determinar que la educación inclusiva es eso, pretende resolver esas necesidades de aprendizaje de tal manera que los niños, los jóvenes y adultos no sean vulnerados, sino deben ser atendidos así tal igual como personas normales, como todos nosotros, ¿no? Bueno, diversidad, como para ya terminar, ¿qué implica diversidad? Entonces, diferencia entre las personas que pueden ser en función de la raza, etnia, género, orientación sexual, idioma, cultura o religión, capacidad mental, física y clase y situación migratoria, ¿no? Y equidad. ¿Qué implica equidad? Equidad implica garantizar que se tiene una preocupación por la justicia, de tal forma que la educación de todos los estudiantes se considera de igual importancia. Y la igualdad de género es el entendimiento de que los hombres y las mujeres deben tener igualdad de condiciones. Ese es el concepto de igualdad de género. Es que los hombres y las mujeres
deben tener igualdad de condiciones para lograr el pleno goce de sus derechos humanos y para contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político, así como para beneficiarse también de él, ¿no? Eh, a ver, otra inclusión, ya dijimos, un proceso que va ayudando a superar los obstáculos que limitan la presencia, la participación y los logros de ellos, ¿no? Bien, creo que más adelante vamos a ir reflexionando más y para terminar, ¿qué implica segregar? ¿Mm? Cuando decimos que una persona se está segregando a una persona, entonces segregación es cuando las personas que pertenecen a un grupo determinado, nivel socioeconómico, raza, sexo, religión, capacidad física o intelectuales, no se mezclan con otros distintos a ellos. Entonces más adelante vamos a ir poco aclarando, porque en nuestro sistema educativo peruano hablábamos de una integración educativa, ahora hablamos de una educación inclusiva, pero también hablamos de una educación especial. Ya les anticipo, cuando se enfatiza la educación especial, estamos todavía dentro de la cultura segregadora. ¿Ves? Estamos todavía dentro de la cultura segregadora. ¿Mm? Entonces, pero y cuando hablamos, cuando estos grupos sociales o por la misma necesidad, por la discapacidad físicas o mentales, si no incluimos a, a la sociedad, no le damos la oportunidad y participación, sabiendo que ellos también tienen derecho, entonces eso está, si es así, estamos hablando de una exclusión. Bien, ahora, vuelvo a reiterar, si nosotros solamente agrupamos a un conjunto de personas de acuerdo a su discapacidad, por eso las escuelas especiales, estamos dentro de una segregación. Y cuando uno o dos estudiantes con discapacidades, con discapacidad intelectual o física, ojo, incluido al sistema educativo, de educación básica regular o básica alternativa, entonces, y allí no le damos una atención debida, solamente por compasión, porque es pobrecito, tratas de trabajar a lo que ellos pueden y no tomas en cuenta las fortalezas de los niños. Y cuando un niño es inclusivo, que tiene síndrome de Down o Asperger, o caso contrario quizás tiene rasgo de autismo, está en el aula pero muy aislado y no participa en las actividades que hacen sus compañeros, estás desde la atención, desde el concepto de integración. Cuando esto sucede en las aulas, solamente estamos enmarcados en la educación integradora. Pero cuando ya estos niños están en aulas regulares y el profesor le da participación, busca formas, diversas formas de que este estudiante participe, se involucre en las actividades junto con sus compañeros, con el resto de sus compañeros, recién allí estamos hablando de inclusión educativa. ¿Ve? Entonces es muy importante ese punto aclarar. Una vez más, decirles a todos ustedes, creo que el ciclo pasado también les dije un mensaje importante, ¿no? Lo que nos dejó como legado Albert Einstein. Él nos dijo que nunca debemos considerar el estudio como una obligación, sino como una oportunidad, ¿no?, para poder penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Eso nos dijo Einstein. Bueno, creo que hasta aquí he llegado con mi ponencia. Si ustedes tienen alguna duda, algún aporte y participación, bienvenidos sean el día
que nos toca trabajar porque vamos a aperturar sala Zoom para poder interactuar todos juntos. Muy bien, cuídense mucho. Adiós.